Desde hacía 5 inviernos, Jonas Whitlock vivía solo entre los pinos helados del norte. No tenía familia, ni amigos, ni visitas. Su mundo era la cabaña que él mismo construyó, el bosque que lo rodeaba y el hacha que caía una y otra vez sobre los troncos. Había elegido el silencio como compañía, el aislamiento como refugio, y con el tiempo, se había convencido de que era suficiente. Pero el destino, siempre silencioso al principio, sabe irrumpir con fuerza cuando menos se le espera. Aquella mañana, como cada mes, Jonas salió de su cabaña antes del amanecer. Caminó 3 millas en línea recta entre la nieve congelada hasta la estación de suministros más cercana, donde compraba lo necesario para sobrevivir. Su aliento se elevaba en columnas de vapor que se desvanecían en el aire cortante de Minnesota. No había rastro de otros hombres en kilómetros a la redonda. Solo los árboles desnudos, el crujido de sus botas sobre la nieve, y el eco profundo del silencio. La estación Ardwick se erguía como una herida en la blancura. Era un edificio simple, de madera húmeda y techo bajo, con cristales empañados y olor a encierro. Jonas empujó la puerta con la rutina del que no espera sorpresas. La campanilla sonó, aguda y desagradable. El olor adentro era familiar. Tabaco, carne seca y algo más rancio que no quiso identificar. Ben Ardwick, el dueño del local, estaba detrás del mostrador contando monedas sucias. No sonrió, pero levantó la cabeza al ver entrar a Jonas. Whitlock, murmuró con desgano. ¿Lo de siempre? Jonas no respondió. Solo asintió y se dirigió a los estantes. Escogía en silencio: sacos de harina, latas de frijoles, sal, tabaco, jabón. Llevaba 5 años repitiendo el mismo ritual sin una palabra más de las necesarias. Ben había aprendido que con Jonas era mejor no hablar de más. Era un cliente puntual, serio, y no causaba problemas. Estaba revisando un saco de arroz cuando la puerta se abrió bruscamente. Entró una ráfaga de aire gélido, junto con un hombre tambaleante que apestaba a licor. Jonas no alzó la vista, pero sus sentidos se tensaron. Reconocía los pasos inseguros de un borracho. Lo había aprendido a distinguir con precisión quirúrgica durante sus años como soldado. «Harwick, maldito seas, tengo que hablar contigo», gritó una voz rasposa. Jonas permaneció quieto. Solo su respiración se volvió más profunda. El nombre del intruso llegó segundos después. «Gordy Arren», dijo Ben con desagrado. «¿Qué demonios haces aquí tan temprano? ¿Tienes dinero esta vez?» Jonas reconoció el nombre. Arren vivía río abajo, a 5 millas. Lo conocía de oídas. Viudo, borracho, desesperado. El tipo de hombre que la vida había golpeado tantas veces que ya no sabía si estaba vivo o muerto. «Tengo algo mejor que dinero», replicó Gordy, con una risa hueca. Jonas levantó los ojos por primera vez. Lo que vio fue un rostro arrugado, famélico, con ojeras profundas y la mirada temblorosa. Un hombre al borde de perderlo todo. «No hacemos trueques, Gordy», le advirtió Ben, pero su voz no sonaba firme. Algo en el tono de Arren lo había inquietado. «¿Y si te ofrezco 3 bocas menos que alimentar? 3 pares de manos que podrían ayudarte, si sobreviven al invierno». La tienda entera pareció congelarse. Jonas sintió como la tensión le recorría la espalda. No entendía del todo, pero algo dentro de él se revolvía como si ya supiera lo que venía. «¿De qué estás hablando?», preguntó Ben, en voz baja. «Mis hijos», escupió Gordy, como si la palabra le pesara. «Los trillizos, Ruth, Caleb y Silas. 6 años. Pueden aprender rápido. No dan problemas. Tú te quedas con ellos. Y yo me llevo esa leña que tienes ahí atrás». Jonas se quedó inmóvil. El mundo, de pronto, se redujo al eco de esa frase.
3 niños, 6 años, ofrecidos por un padre como si fueran objetos. No era el frío lo que le calaba ahora. Era algo más profundo. Algo que le hizo apretar los dientes. Estás enfermo. Dijo Ben, horrorizado. No puedes hacer eso. No se hace trueque con niños. Maldito seas. Eso no es legal. Legal? Gordy soltó una carcajada rota. ¿Y qué hay de legal en verlos morirse de hambre porque su padre no consigue trabajo? Al menos contigo tendrían comida, fuego, algo. Yo ya no tengo nada que darles. Jonas sintió que su cuerpo se movía antes de que su mente entendiera por qué. Dio 2 pasos hacia el mostrador, luego se detuvo. ¿Qué estaba haciendo? No era su asunto. Había elegido alejarse de los hombres precisamente por cosas como esta. Pero la imagen era demasiado clara. 3 niños solos, temblando de frío, esperando que un borracho los vendiera por un poco de leña. Sarah. No debía pensar en ella. No podía. Pero la memoria era traicionera. No voy a hacer eso, insistió Ben, firme ahora. No voy a ser parte de esta locura. Lárgate de aquí, Gordy. Y no vuelvas. Gordy apoyó las manos sobre el mostrador. Tenía los nudillos blancos. Había algo quebrado en su mirada. Solo por unos días. Solo hasta que encuentre algo. Por favor. Fuera. Entonces Jonas habló. Su voz, grave, oxidada, pareció venir desde lo más profundo del bosque. ¿Dónde están? Ben y Gordy lo miraron como si se les hubiera aparecido un fantasma. ¿Qué dijiste? Preguntó Gordy, inseguro. Los niños. ¿Dónde están? En la cabaña, respondió, bajando la vista. Están en casa. Jonas no dijo más. Caminó hacia el rincón donde se apilaba la leña, tomó el paquete más grande y volvió al mostrador. Sacó su billetera y puso todo su dinero sobre la mesa. Lo que había guardado para el mes entero. $10, dijo. Por esto, y por ellos. Ben abrió la boca, sin saber qué decir. El silencio se hizo tan denso que ni siquiera la estufa de leña se atrevió a crepitar. Estás loco, murmuró Ben. Pero Jonas ya estaba saliendo de la tienda, arrastrando su trineo con la leña a cuestas. Afuera, el aire era aún más frío. El cielo blanco, inmóvil. Su decisión era un peso sobre sus hombros, pero no dudaba. Porque, por primera vez en años, había algo más fuerte que el miedo. Algo que ardía justo donde antes solo había ceniza. ¿Vienes? Le preguntó a Gordy sin mirarlo. El hombre tardó unos segundos en reaccionar, como si no entendiera qué había sucedido. Al final, recogió los billetes con manos temblorosas y salió tras él. La cabaña de Gordy Arren era aún peor de lo que Jonas había imaginado. El tejado estaba inclinado hacia un lado, cubierto de nieve húmeda que se colaba por las rendijas. Las ventanas no eran más que trapos viejos clavados con clavos oxidados, y el humo que salía de la chimenea se elevaba en hilos delgados, irregulares, como si el fuego en el interior estuviera a punto de extinguirse. Jonas se preguntó cómo demonios habían sobrevivido allí 3 niños durante un invierno tan brutal. No tuvo que preguntárselo mucho tiempo. Cuando Gordy empujó la puerta, tambaleándose como si todavía estuviera en una taberna, el interior de la cabaña se reveló en toda su desolación. Una sola habitación, sin paredes divisorias, con un suelo de tierra congelada y un colchón raído contra una esquina. En el rincón opuesto, sobre una manta agujereada, estaban ellos. 3 cuerpos pequeños, encogidos uno contra otro como si la cercanía entre ellos fuera lo único que los mantenía vivos. No hablaban, no lloraban, ni siquiera parecían reaccionar al entrar su padre. Solo se quedaban quietos, mirando con ojos oscuros que no deberían verse tan apagados a los 6 años. Niños, murmuró Gordy,
sin mirar a ninguno en particular. Este hombre va a cuidar de ustedes por un tiempo. Los tres se encogieron aún más. Jonas sintió algo en su interior quebrarse sin hacer ruido. No era rabia, ni tristeza. Era una mezcla cruda de ambas, una punzada que nacía en la garganta y se arrastraba hasta el pecho. No dijo nada. Solo se agachó lentamente y extendió una mano abierta hacia ellos. Ninguno se movió. Pero la niña, la mayor, probablemente, levantó un poco la cabeza. Tenía el rostro sucio, los labios agrietados y los ojos grandes, intensos, llenos de algo que Jonas reconoció al instante. Desconfianza aprendida. Lo miró un largo segundo y luego, con un leve movimiento casi invisible, asintió. Jonas no habló. Caminó hacia ellos y les tendió una manta gruesa que había traído en el trineo. La extendió con cuidado sobre sus cuerpos sin tocarlos directamente. Los niños no retrocedieron, pero tampoco se relajaron. Ruth pensó Jonas. Recordaba ese nombre. Debía ser la que lo miró. Los otros dos, los hermanos, estaban demasiado flacos, demasiado quietos. No había más que decir. Jonas les hizo un gesto para que lo siguieran. Ruth se puso de pie lentamente, con una cautela que partía el alma. Tomó la mano del niño más pequeño, Silas, si recordaba bien, y lo ayudó a levantarse. Luego miró a Caleb, que apenas podía mantenerse en pie por sí mismo. Aún sin palabras, los tres caminaron hacia la puerta, sin una mirada de despedida hacia su padre. No hubo abrazos. No hubo promesas. Solo silencio. El viaje de regreso a la cabaña fue largo. Jonas arrastraba el trineo mientras los niños se acurrucaban bajo una manta que los envolvía como un capullo. No hablaban. No lloraban. Pero tampoco dormían. Cada tanto, Ruth levantaba la cabeza para mirarlo. Era un vistazo fugaz, casi como si buscara confirmar que aún seguía ahí, que no era parte de algún engaño extraño. Jonas caminaba en silencio, con la cuerda del trineo en una mano y la otra en el bolsillo. El frío le mordía la piel, pero por primera vez en mucho tiempo, no lo sentía. Su cabaña apareció entre los árboles. Una estructura modesta, de troncos bien apilados, con un techo sólido y una chimenea que aún echaba humo. Cuando cruzaron el umbral, los niños se detuvieron. Ruth dio un paso adelante primero. Jonas les sostuvo la puerta sin hablar y esperó. Finalmente entraron, en fila, como si hubieran hecho esto 1000 veces. Se colocaron junto a la chimenea y se quedaron de pie, sin quitarse la manta. Parecían listos para salir corriendo si él hacía el más mínimo movimiento extraño. Jonas avivó el fuego sin decir palabra. Puso una olla con agua sobre las brasas y comenzó a cortar vegetales de su reserva para hacer sopa. El sonido del cuchillo golpeando la madera era lo único que rompía el silencio. Los niños no se movían. No sabían si podían. No sabían si debían. Cuando la sopa estuvo lista, sirvió 4 platos y los colocó en la mesa. Luego se apartó, dejando espacio. Ruth fue la primera en moverse. Caminó con pasos medidos hasta la silla más cercana y se sentó. Luego miró a sus hermanos y les indicó que hicieran lo mismo. Se sentaron juntos, encogidos, con las cucharas en la mano como si fueran herramientas extrañas. Comieron en silencio. Jonas notó que Ruth empujaba la comida hacia los platos de sus hermanos cada vez que dudaban o se detenían. Les daba de comer como una madre. Una niña de 6 años cargando el mundo sobre los hombros. Cuando terminaron, Jonas les ofreció mantas limpias y extendió 3 camas improvisadas cerca de la chimenea. Los niños se acostaron juntos, sin decir una palabra. Se acurrucaron como si todavía estuvieran en la cabaña del padre. Ruth en el centro, los brazos alrededor de Caleb y Silas. Jonas se sentó en su silla de siempre,
fingiendo leer un libro que no podía concentrarse en terminar. Sus ojos no dejaban de ir hacia ellos. Observaba sus respiraciones. Escuchaba suspiros pequeños, los susurros que compartían entre ellos en voz tan baja que se confundían con el sonido del fuego. Silas se quedó dormido con el pulgar en la boca. Caleb tenía los ojos abiertos, pero no se movía. Ruth lo miraba desde su posición, alerta incluso en su agotamiento. Fue ella quien rompió el silencio, con una voz tan baja que Jonas apenas la escuchó. «¿Va a hacernos daño, señor?» Jonas bajó el libro y la miró. Ella lo sostenía con la mirada, seria, sin lágrimas, sin súplicas. Solo una pregunta directa, como quien no tiene tiempo para juegos. Él negó con la cabeza. No. Ella lo observó un segundo más, como si quisiera medir la sinceridad en esa única palabra. Luego asintió. Cerró los ojos despacio y se hundió en el sueño. Jonas se quedó despierto mucho después de que los niños se durmieran. El fuego chispeaba en la chimenea, y la cabaña proyectaba sombras suaves en las paredes. Había vivido 5 años solo. 5 años en los que el silencio había sido su único escudo. Y sin embargo, aquella noche, por primera vez, sintió miedo. No por los fantasmas del pasado. No por el bosque. Sino por lo que acababa de traer a su vida. 3 niños. 3 vidas. 3 pequeñas almas heridas que ahora dormían bajo su techo. Dependían de él. Como Sara lo había hecho una vez. Como Emma, su esposa, lo había hecho antes de irse. Y él había fallado a ambas. El peso de esa memoria cayó sobre él como una piedra invisible. Su mano temblaba cuando tiró más leña al fuego. Fuera, el viento rugía entre los árboles. La nieve empezó a caer otra vez. Pero dentro de esa cabaña de troncos, 4 extraños, que esa mañana no se conocían, comenzaban lentamente a moverse hacia algo distinto. No era familia aún. Pero tampoco eran ajenos. Jonas despertó antes del alba, como siempre. Pero esa mañana, no fue el crujido de la madera ni el ulular del viento lo que lo sacó del sueño. Fue otro sonido. Uno más suave. La respiración tranquila de los niños, envueltos en mantas cerca de las brasas. Se incorporó lentamente, los músculos quejándose por una noche mal dormida. Se había despertado varias veces, atento a cada susurro, a cada giro en las mantas, a cada murmullo en sueños. A través de la penumbra gris, los vio. Ruth, con un brazo sobre Caleb. Silas, prácticamente encima de ambos. Eran una pila de calor humano, dormida como un solo cuerpo. Jonas se vistió sin hacer ruido y salió al exterior. El aire era cruel, pero familiar. Cortó leña, limpió la entrada y revisó las trampas que había dejado cerca del arroyo. Durante todo ese tiempo, una parte de su mente no dejaba de pensar en la cabaña. Estaba alerta por si uno de ellos despertaba, por si algo ocurría. Cuando volvió, encontró a Ruth despierta. Estaba sentada frente a la chimenea, abrazando sus rodillas. Lo miraba sin miedo, pero sin confiar todavía. «Buenos días», murmuró Jonas. Ruth no respondió. En cambio, comenzó a doblar cuidadosamente las mantas que habían usado. Sus movimientos eran metódicos. Jonas la observó sin interrumpirla. Había algo en esa niña, algo en cómo se movía, cómo protegía a sus hermanos. No era una niña jugando a ser adulta. Era una niña obligada a ser adulta demasiado pronto. «No necesitas hacer eso», dijo él con suavidad. Ella ya había terminado. Se volvió hacia Caleb y Silas, y los despertó con caricias suaves. Jonas apartó la mirada. Sintió un nudo extraño en el pecho, uno que no había sentido desde el funeral de Sara. Algo dentro de él sabía que estos niños iban a cambiarlo todo. Y sin embargo,
No podía apartarlos. No ahora. Los días que siguieron se instalaron como un nuevo ritmo que Jonas no esperaba. Una especie de rutina que no había buscado, pero que fue aceptando casi sin darse cuenta. Los niños se levantaban cuando él lo hacía, se sentaban a la mesa sin que se les pidiera, comían en silencio y pasaban la tarde cerca del fuego, observándolo mientras tallaba madera, arreglaba herramientas o simplemente se sentaba con un libro que rara vez leía más allá de una página. No hablaban mucho. Caleb, el del medio, no había dicho una sola palabra desde que llegó. Silas, el más pequeño, apenas susurraba entre dientes algunas cosas a sus hermanos. Ruth, en cambio, aunque callada, parecía entenderlo todo. Ella era los ojos de los tres. Los oídos. Las manos. Se aseguraba de que comieran, de que se lavaran las manos, de que las mantas quedaran dobladas por la mañana. Se movía por la cabaña como si no fuera la primera vez que cuidaba una casa, como si cargar con el peso de una familia fuera algo que había hecho desde que aprendió a caminar. Fue ella quien, al tercer día, se acercó a la mesa donde Jonas cortaba papas para la cena. Llevaba en la mano un cuchillo pequeño que había encontrado junto a los utensilios. ¿Puedo ayudar?, preguntó. Jonas levantó la vista. La niña tenía las mangas arremangadas, el cabello despeinado y una expresión tan seria que por un momento no supo qué decir. Miró sus manos. Eran pequeñas, sí, pero firmes. Las uñas rotas. Había cocinado antes. No por juego. Por necesidad. Está bien, dijo, y deslizó algunas zanahorias hacia ella. Trabajaron en silencio, cada uno enfocado en su tarea. El sonido del cuchillo golpeando la madera era el único ruido, pero no era incómodo. Era familiar. Ruth cortaba con destreza. Sus movimientos eran precisos. Jonas, sin querer, la miraba de vez en cuando. Y notaba que cada 2 o 3 minutos ella alzaba los ojos para comprobar que sus hermanos estaban bien. En la tarde de ese mismo día, mientras Jonas partía troncos en el patio trasero, sintió que algo se movía a su derecha. No se asustó. Era un paso ligero, curioso. Se volvió despacio y allí estaba Caleb, observándolo con una intensidad casi reverente. Tenía los ojos fijos en el hacha que subía y bajaba, en la madera que se partía limpia y seca. Jonas dejó el hacha a un lado y se sentó en el tronco que usaba como banco. Sin decir palabra, tomó un trozo de madera más liviano y un cuchillo pequeño. Comenzó a tallar. Era una cucara. Lo hacía a veces, cuando el invierno era largo y la mente necesitaba ocupar las manos. Caleb se sentó a su lado, sin hablar. Sus ojos seguían los movimientos del cuchillo. Lentamente. Sin apartarse. ¿Qué haces?, preguntó Caleb. Por fin. La voz era suave, como si llevara tiempo guardada, sin uso. Una cuchara, respondió Jonas, sin detenerse. De arce. Es buena madera para eso. Caleb no dijo más. Solo observó. Cuando Jonas terminó la primera, se la mostró. El niño la tocó con los dedos, maravillado, como si se tratara de una pieza de museo. ¿Puedo?, empezó a decir. Jonas le alcanzó un cuchillo más pequeño y otro pedazo de madera. Ten cuidado, dijo. Durante la siguiente hora, trabajaron juntos. Caleb era torpe, pero tenía paciencia. Jonas no lo corregía, solo lo observaba. Cuando el niño finalmente logró tallar algo que vagamente, Jonas sintió algo que se movía dentro de su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Algo que dolía y al mismo tiempo reconfortaba. Esa noche, cenaron con las 3 cucharas de madera que habían hecho ese día. Ruth usó la suya con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. Incluso Silas, que todavía no hablaba mucho, la sostuvo con las 2 manos y la miró largo rato antes de probar la sopa.
Después de cenar, mientras los niños se acomodaban cerca del fuego, Jonas guardaba los platos cuando escuchó una voz suave. Gracias, señor. Era Ruth. Jonas S. Gyro. Jonas, corrigió con suavidad. Pueden llamarme Jonas. Ruth asintió. Esa noche, mientras arropaba a Caleb, lo hizo por costumbre, sin pensar demasiado. Le acomodó la manta sobre los hombros y se disponía a apagar la lámpara cuando Caleb susurró. Buenas noches, papá. Dormido. Jonas se quedó allí, sentado en silencio. Miró al niño dormir con una expresión tan tranquila que dolía. No había tenido intención de usurpar ese lugar, ni de convertirse en algo que no era. Pero las palabras tienen peso, y una sola puede cambiarlo todo. El grito fue tan agudo que despertó a Caleb, que se incorporó, confundido. Ruth se acercó de inmediato para calmar a Silas, pero él se apartó. Él no es. Gritó otra vez. Los papás no venden a sus hijos. Los papás no. No pudo terminar. Su voz se quebró. Cayó de rodillas junto al fuego, llorando en silencio. Ruth lo abrazó. Lo meció como si fuera su hijo y no su hermano menor. Jonas no se movió. No sabía qué hacer. No sabía cómo responder a eso. Tenía la garganta cerrada, la mirada perdida. Silas tenía razón. Él no era su padre. Y aún así, los había llevado a casa, los había alimentado, arropado, escuchado. Ruth levantó la vista. Él no es como papá, susurró. Nadie más habló esa noche. Cuando todos dormían, Jonas se quedó despierto, mirando las llamas y escuchando los suspiros de los niños. Su mente era una tormenta. Había pasado años huyendo de la culpa, de los recuerdos, del peso de una palabra que una vez lo había definido. Padre. Y ahora, sin buscarlo, se encontraba otra vez allí, con 3 niños que no le pertenecían, pero que se habían sentado a su mesa, dormían bajo su techo y pronunciaban palabras que él ya no se creía digno de escuchar. No sabía qué hacer. Solo sabía que no podía volver a ser el hombre que los dejó solos. El amanecer llegó sin que Jonas hubiera conciliado un verdadero descanso. Había dormitado por momentos, en la silla junto al fuego, con la cabeza ladeada y los ojos entrecerrados, pero sin entregarse del todo al sueño. Cada vez que uno de los niños se movía, o murmuraba algo entre sueños, su cuerpo se tensaba de nuevo. Como si su instinto le impidiera bajar la guardia. Como si tuviera miedo de que al despertar, todo hubiese sido un recuerdo imaginado. Cuando finalmente se levantó, la luz del amanecer ya filtraba una sombra azulada a través de las rendijas de la madera. La cabaña estaba fría. El fuego había menguado hasta convertirse en brasas tibias. Ruth seguía dormida, abrazando a Silas, y Caleb había rodado un poco hacia el centro, con la boca entreabierta y una expresión de paz que Jonas nunca habría creído posible apenas unos días atrás. Se acercó sin hacer ruido, echó un poco más de leña a las brasas, y las llamas resurgieron con lentitud, como si despertaran junto a él. Salió al exterior con el hacha colgada al hombro. El aire era denso, inmóvil, y el bosque lo recibió como siempre, en silencio. Pero algo había cambiado. Cada árbol, cada rama, cada crujido bajo sus botas tenía otro peso ahora. El bosque, su refugio por años, parecía observarlo distinto, como si supiera que ya no era un hombre solo, sino un guardián de algo más frágil y mucho más sagrado. Cortó leña durante 1 hora, revisó las trampas, encontró un conejo atrapado, lo mató rápido, sin crueldad, y luego limpió la nieve acumulada en el porche. Regresó a la cabaña con los brazos llenos, y al abrir la puerta, se encontró con Ruth ya despierta, sentada con la espalda recta, observándolo con esos ojos oscuros y serenos. Caleb aún dormía, pero Silas había despertado y se mantenía pegado a su hermana,
como si el mundo fuera demasiado grande si ella no estaba cerca. «¿Trajiste comida?», murmuró Ruth al ver el conejo. «Sí», respondió Jonas. «Hoy almorzaremos mejor». Ella asintió con un leve movimiento. Se levantó y comenzó a doblar las mantas, como si fuera lo más natural del mundo. Jonas la observó en silencio. Había en sus movimientos una dignidad que desmentía su edad, como si llevara en los hombros la experiencia de alguien que ya había visto demasiado. Durante la mañana, Caleb lo ayudó a limpiar el patio, a sacar la nieve del techo bajo con una escoba larga y a acomodar los troncos recién partidos. Silas se quedó cerca de Ruth, jugando con pedazos de madera, dibujando líneas invisibles con un palo. Cada tanto, levantaba la vista, buscando a Jonas. No con miedo ya, sino con un tipo distinto de cautela. Como si aún no supiera si confiar por completo, pero quisiera hacerlo. Después del almuerzo, Ruth se ofreció a lavar los platos. Jonas la miró un momento antes de aceptar. No era una imposición. Era su forma de agradecer. Se los entregó uno por uno y observó cómo los limpiaba en un balde con agua tibia. No los restregaba con apuro, sino con atención. Como si cada plato bien lavado fuera una forma de mantenerse firme en un mundo que se había desmoronado más de una vez. «Mi mamá lavaba así», dijo de pronto, sin mirarlo. Jonas no respondió. No preguntó más. Ella tampoco añadió nada. Por la tarde, el cielo se cubrió de gris. Un viento lento pero gélido comenzó a colarse por los bordes de la cabaña. Jonas reforzó las mantas, colocó trapos húmedos cerca de la chimenea para humedecer el aire y preparó otra olla de sopa. Cuando cayó la noche, el silencio se instaló con ellos otra vez. Pero era un silencio distinto. Ya no estaba lleno de distancia, sino de algo nuevo, un tipo de compañía sin palabras. Fue Caleb quien rompió ese silencio, mientras Jonas afilaba un cuchillo cerca del fuego. «¿Tuviste hijos?», preguntó sin levantar la vista. Jonas se quedó inmóvil. La piedra de afilar en su mano, el cuchillo a medio recorrer. «Sí», dijo, al fin, con voz baja. «Una niña. Se llamaba Sara. ¿Y dónde está ella?». Jonas tragó saliva. El fuego chisporroteó. «Murió». No dijo más. No explicó cómo. Ni cuándo. Ruth levantó la vista desde su rincón. Lo miró un instante y luego volvió a bajar la mirada. No preguntó nada más. Ninguno lo hizo. Pero el ambiente se volvió más suave, más cálido. Como si esa pequeña confesión hubiese sido una llave. Jonas no sabía si lo había hecho por ellos o por él mismo. Cuando llegó la hora de dormir, Caleb se acercó otra vez a él. «¿Podemos quedarnos?». La pregunta era sencilla. Pero el eco que provocó en Jonas fue devastador. «Sí», respondió. «Pueden quedarse». Ruth sonrió, apenas. Un pequeño gesto. Pero suficiente. En los días que siguieron, las rutinas se afianzaron. Silas empezó a hablar más. No frases completas, pero sí preguntas. Caleb se volvió inseparable del banco de trabajo de Jonas. Empezó a tallar pequeñas figuras de animales, torpes pero llenas de vida. Ruth cocinaba. Lavaba. Ordenaba. Pero también, a ratos, se permitía sentarse junto a la ventana a ver caer la nieve. Jonas la sorprendió una vez tarareando una melodía muy suave. Fue un instante, nada más. Pero ese instante bastó para entender que bajo toda esa madurez prematura, aún vivía una niña. Una tarde, mientras Jonas limpiaba la chimenea, un golpe fuerte en la puerta lo hizo girarse con violencia. Ruth se levantó de inmediato. Los tres niños se apretaron juntos. Jonas caminó hacia la puerta con cautela. No recibía visitas. Nadie subía hasta su cabaña. Abrió. Y allí estaba. Gordy Heron.
Más sucio. Más flaco. Más desesperado. Vengo a buscar a mis hijos. Dijo, con la voz ronca. Jonas no respondió. Solo lo miró. Los ojos de Gordy eran pozos oscuros, inestables. Tú no puedes quedártelos. Continuó. Son míos. Mi sangre. Los vendiste por leña. Respondió Jonas sin alterar su tono. No fue una venta. Era temporal. Una emergencia. Vine a recuperarlos. No puedes esconderlos. Son mis hijos. Detrás de él, Ruth apareció en la puerta. Jonas extendió una mano protectora. No salgas. Gordy, dijo. Ellos no quieren irse contigo. Son míos. Gritó. No puedes decidir eso. Puedo, dijo Jonas. Y lo haré. Porque aquí están seguros. Porque aquí comen. Porque aquí no les gritan ni los venden. Aquí, pueden volver a ser niños. Gordy dio un paso al frente. Jonas alzó el hacha. No en amenaza. No en rabia. Solo como señal. No vuelvas, dijo, con calma. Gordy lo miró largo rato. Y luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Jonas cerró la puerta. Se volvió. Ruth estaba temblando. Silas lloraba en silencio. Caleb, firme, sostenía una de sus cucharas talladas como si fuera un escudo. Jonas se agachó. Ya no va a volver, dijo. Nadie preguntó cómo lo sabía. Simplemente, le creyeron esa noche. El silencio fue distinto. Más profundo. Como si todos entendieran, sin hablar, que algo irreversible había sucedido. La visita de Gordy había sido breve. Sí, pero su sombra se extendía larga sobre la cabaña. Ruth no soltó la mano de Caleb hasta que ambos se quedaron dormidos. Y Silas permaneció en brazos de Jonas durante casi una hora, temblando en silencio mientras el fuego crepitaba en la chimenea. Jonas no dijo mucho. Solo estaba allí, sosteniendo al niño como se sostiene algo frágil, sabiendo que no tenía respuestas, ni palabras, pero que a veces la sola presencia bastaba. Cuando al fin los tres niños durmieron, acurrucados cerca del fuego, Jonas se quedó sentado a su lado largo rato. Escuchaba su respiración y pensaba en Sara. En los últimos días con ella. En lo que no pudo hacer. En lo que perdió. Y, más aún, en lo que ahora tenía frente a sí, una segunda oportunidad. Una que no pidió, pero que no podía ignorar. A la mañana siguiente, Ruth fue la primera en levantarse. ¿Va a volver?, preguntó, sin rodeos, mientras doblaba una manta. Jonas le sostuvo la mirada. Y aunque no podía prometer lo que no sabía, dijo. No creo. Ella asintió, como si esa respuesta fuera suficiente por ahora. El invierno comenzó a golpear con fuerza. Nieve sin tregua. Días tan grises que parecía no haber diferencia entre la mañana y la tarde. Pero dentro de la cabaña, la vida se aferraba con fuerza a la rutina que entre todos habían creado. Jonas enseñó a Caleb a reparar herramientas. El niño aprendía rápido, no solo con las manos, sino también con los ojos. Silas empezó a hablar más seguido. Siempre con preguntas. Siempre con ese tono curioso de quien recién empieza a sentirse seguro. Ruth cocinaba con habilidad sorprendente. Poco a poco, se permitió sonreír de vez en cuando. Jonas no le dijo nada al respecto. Solo la observaba con una gratitud silenciosa, como si cada sonrisa suya fuera una chispa encendida contra la oscuridad de sus propios recuerdos. Una tarde, mientras el viento golpeaba con fuerza las ventanas y la nieve se acumulaba en los bordes del tejado, Jonas encontró a Ruth sentada en el rincón más cálido de la cabaña, escribiendo algo en un pedazo de papel viejo. ¿Qué haces?, preguntó suavemente. Una carta, respondió ella. Para mamá.
Jonas se acercó sin invadir. Se quedó de pie, sin leer, pero esperando. No sé si está muerta, dijo Ruth, sin levantar la vista. Pero quiero pensar que sí. Porque si no, si está viva, y no vino por nosotros, entonces es peor. Jonas sintió un nudo seco en la garganta. ¿Puedo quedarme contigo?, preguntó ella de pronto. Ya estás conmigo, respondió él. No. Digo, cuando todo esto termine. Cuando no haya nieve. Cuando alguien venga a buscarnos. ¿Puedo quedarme aquí? Jonas no supo qué decir. Sabía que no tenía la potestad. Sabía que en algún momento los servicios sociales, la ley o el simple destino tocarían a su puerta. Pero también sabía que esa pregunta no era legal, ni práctica, ni siquiera racional. Era una súplica. Sí, dijo. No porque pudiera prometerlo, sino porque necesitaba creerlo tanto como ella. Esa noche, Jonas sacó una caja de madera vieja de debajo de su cama. Los niños ya dormían. Él se sentó junto al fuego, con la caja abierta en su regazo. Dentro, solo había unas cuantas cosas: una bufanda pequeña, una fotografía ajada, y una carta sin terminar escrita con una caligrafía infantil. La carta de Sara. La leyó otra vez, como hacía cada año, por estas fechas. Querido papá, ¿puedes enseñarme a usar el hacha un día? No para cortar árboles. Solo para sentirme fuerte como tú. Las palabras dolían. Pero dolían diferente ahora. No como una herida, sino como una cicatriz. Pasaron los días. Un amanecer, mientras barría la nieve del porche, Jonas notó algo en el camino: huellas. No eran de animal. Eran humanas. Viejas. Sí, pero marcadas lo suficiente como para saber que alguien había rondado cerca de la cabaña. Regresó al interior con el corazón latiendo fuerte. Quiero enseñarles algo, dijo a los niños, más tarde. Los llevó al bosque, cerca del río congelado. Les mostró cómo leer huellas. Cómo identificar si algo era reciente o antiguo. Cómo diferenciar un lobo de un ciervo por el patrón del paso. ¿Para qué sirve esto?, preguntó Caleb. Para saber cuándo alejarse, respondió Jonas. ¿Y cuándo quedarse quieto? ¿Y cuándo pelear?, preguntó Ruth. Jonas la miró. Solo si no queda otra opción, respondió. Los tres niños asintieron como si entendieran mucho más que lo dicho. Una noche, Caleb se despertó gritando. Una pesadilla. Jonas llegó rápido, le sostuvo la mano, le murmuró palabras que no sabía que aún recordaba. No quiero que me vendan otra vez, dijo Caleb, entre sollozos. No quiero irme. Aquí tengo cuchara. Y cama. ¿Y tú? Jonas no respondió. Solo lo abrazó. Era la primera vez que uno de ellos lo abrazaba sin miedo. Un día, Ruth apareció con una pregunta inesperada. ¿Nos puedes enseñar a leer? Jonas parpadeó. ¿Leer? Sé algunas letras, dijo. Pero no todas. Mamma me enseñaba antes. Y me acuerdo un poco. Jonas sacó un libro viejo del estante. El mismo que había fingido leer durante años. Lo abrió en la primera página. Érase una vez. Leyó. Ruth repitió. Caleb se acercó. Silas también. Cada noche, una palabra nueva. Cada página, una promesa de que aún había futuro. Con la llegada de marzo, la nieve comenzó a derretirse. Los primeros sonidos de agua corriendo rompieron el silencio de tantos meses. Y con ellos, el miedo. Porque la primavera no solo traía luz. Traía movimiento. Y el mundo allá afuera también empezaría a notar que había 3 niños desaparecidos, y un leñador con más responsabilidad de la que legalmente podía sostener. Una tarde, mientras Jonas tallaba una figura de pájaro para Silas,
Ruth se acercó con una hoja que había recogido del suelo. El bosque ya cambió, dijo. Sí. ¿Crees que vengan? Jonas no necesitó preguntar quién. Quizás. ¿Nos vas a dejar ir? Jonas la miró a los ojos. No. Ella asintió. Como si hubiera estado esperando oírlo. Como si esa palabra, corta y simple, valiera más que cualquier promesa. Esa noche, los 4 cenaron sopa. Compartieron pan. Silas rió cuando su figura de pájaro cayó dentro del tazón. Caleb contó que había visto un ciervo cerca del arroyo. Ruth leyó 2 oraciones completas en voz alta. Y Jonas solo los miró. Con una mezcla de miedo, amor y algo nuevo. Orgullo. Los días comenzaron a alargarse. La luz del sol duraba más, el hielo cedía lentamente y los pájaros regresaron al bosque con sus cantos suaves, como un recordatorio de que el mundo no se había detenido del todo. Jonas sintió una mezcla de alivio y temor. El deshielo significaba que podrían cultivar algo, moverse más, buscar provisiones sin arriesgar tanto, pero también significaba que estaban más expuestos, que los caminos serían transitables, que el aislamiento que los había protegido durante el invierno empezaba a deshacerse con cada gota que caía del techo. Una mañana, mientras cortaba leña, escuchó un ruido. Leve, lejano. Un motor. Se tensó. No era común que pasara nadie por ese bosque. No a esa hora, no en esa dirección. Corrió a la cabaña. Ruth estaba enseñándole a Silas a atarse los zapatos. Caleb tallaba una pieza de madera junto al fuego. Vayan adentro. Al rincón de atrás. No hagan ruido, dijo con voz baja pero firme. Los niños lo obedecieron sin preguntas. Era la primera vez que Jonas los veía moverse como un solo cuerpo. Entraron, se acurrucaron juntos y esperaron. Él cerró la puerta, echó el cerrojo y se asomó por la pequeña rendija de la ventana. Un camión. Viejo, oxidado, pero funcionando. Y bajándose de él, un hombre vestido con abrigo largo y sombrero. No era Gordy. Era peor. Tenía el caminar de los hombres que preguntan por papeles. De los que llevan sellos, leyes, avisos. De los que no entienden que un hogar a veces no nace del apellido ni del permiso. Golpeó la puerta. Jonas no abrió. Volvió a golpear. Señor Whitlock, dijo una voz educada. Soy el alguacil del condado. Nos llegó una denuncia. Alguien dijo que aquí vivían 3 menores no registrados. Necesito hablar con usted. El corazón de Jonas latía con fuerza. No había escapatoria. Sabía que vendrían. Lo sabía desde que cargó a los niños en el trineo aquel día. Abrió la puerta con lentitud. ¿Están seguros?, dijo sin esperar pregunta. El alguacil lo miró. No como un enemigo, sino como alguien que cumplía con su deber. ¿Podemos pasar? Jonas asintió. Se hizo a un lado. Los niños salieron de su rincón, Ruth delante de los 2, firme. Caleb agarró la mano de Silas. Los 3 estaban limpios, bien vestidos, y con ese brillo particular que solo tienen los que han vuelto a tener esperanza. El alguacil los miró. Y algo en su rostro cambió. ¿Tú los tienes desde diciembre? Preguntó. Jonas asintió. Los iba a dejar morir. El padre los ofreció por leña. No pude mirar a otro lado. ¿Y por qué no denunciaste? Porque no confío en nadie. ¿Y por qué? Ruth negó con la cabeza. ¿Le grita? ¿Los obliga a trabajar? Otra vez. Negó. ¿Y te gustaría quedarte aquí? Ella no dudó. Sí. El hombre se incorporó. Paseó la mirada por la cabaña. No era una casa rica. No había lujos. Pero había pan, sopa caliente, libros, herramientas limpias, mantas dobladas. Había orden. Y sobre todo, había cariño. Esto va a llevar papeleo, ya lo sabes, dijo el alguacil a Jonas. Pero si ellos están bien, no voy a separarlos. Voy a hacer lo que pueda. Jonas asintió. Un nudo en la garganta. El hombre sacó una libreta. Nombre completo de los niños. Ruth,
Caleb y Silas Arren, dijo Jonas. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ser responsable legal? Jonas tragó saliva. Sí. ¿Sabes lo que eso implica? No del todo, admitió. Pero quiero hacerlo. El alguacil escribió en silencio. Luego levantó la vista. Voy a necesitar que vengas al pueblo. Que firmes algunos documentos. Que declares lo que pasó. Si el padre intenta reclamarlos, habrá juicio. Pero con lo que me has dicho, y si los niños testifican, no tendrá oportunidad. Lo haré. El alguacil miró a los niños una vez más. Buen trabajo, dijo. Y se fue. Jonas cerró la puerta con manos temblorosas. Ruth se le acercó. ¿Nos van a llevar? No, respondió él. Pero tenemos que hacer las cosas bien ahora. ¿Entonces somos tu familia? Preguntó Caleb. Jonas los miró. Sí. Silas corrió y lo abrazó por las piernas. Papa murmuró. Jonas se agachó. Abrazó a los tres. No intentó corregirlos. No quiso. Porque lo eran. Porque los sentía suyos. Porque el amor no necesita explicación. Pasaron semanas. En el pueblo, la historia se supo. Muchos habían escuchado los rumores sobre Jonas Whitlock, el hombre que vivía solo en el bosque desde que perdió a su hija. Pero ahora lo veían distinto. Ahora no era el loco solitario. Era el hombre que había salvado 3 vidas. Ruth fue la primera en leer un libro completo. Caleb comenzó a fabricar pequeñas herramientas de madera para venderlas en el mercado. Silas aprendió a dibujar y llenó las paredes de la cabaña con sus criaturas inventadas. Y Jonas volvió a vivir. No como antes, sino mejor. Porque no se trataba de volver al pasado, sino de construir un presente que tuviera sentido. Una tarde de primavera, mientras Ruth tendía ropa al sol, Caleb cortaba leña y Silas recogía flores silvestres. Jonas se sentó en el porche con su vieja caja de madera. Sacó la carta de Sara. Y escribió debajo, con su caligrafía temblorosa. Sí, hija. Hoy les enseñé a usar el hacha. Y también a leer. A vivir. A amar. Gracias por darme otra oportunidad. Luego, cerró la caja y la vida continuó.